Pueden sentar, queridos hermanos. Pues buenas noches a todos. Hermanos, si comenzamos a ver las noticias, y gracias a Dios que no tenemos tele, no lleva mucho tiempo para darse cuenta que nuestro mundo anda muy mal. Y está cerca, la verdad, que de un desastre. Ahora, para empezar a resolver adecuadamente nuestros problemas, es importante comprender la causa y el génesis de nuestros problemas. Para eso vamos juntos a la primera lectura de hoy, que viene del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y la palabra Génesis significa origen en hebreo. Ahora, cuando leemos los diferentes libros de la Biblia, debemos de leerlos de la manera en que estaban destinados para ser leídos. Los primeros capítulos de la Biblia no pretenden ser una explicación científica ni tampoco biológica del origen del mundo y la humanidad. Estos primeros capítulos son más bien como una parábola o un cuento que nos enseñan lecciones verdaderas y profundas de nuestros orígenes. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo número 390, dice así, le cito: el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Quiero que noten, o sea, dice que utiliza un lenguaje hecho de imágenes. O sea, el lenguaje en los primeros capítulos de Génesis son figurativos y simbólicos, pero enseñan verdades teológicas y muy profundas. La ciencia contesta a la pregunta, ¿cómo fue creado el mundo? Pero el libro de Génesis contesta, ¿por qué fue creado el mundo? ¿Y quién creó al mundo? ¿Y de dónde procede el mal? Dicho eso, vamos juntos a Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Vamos a detenernos ahí. O sea, de acuerdo a este versículo, ¿qué somos? Mira, somos un polvo del suelo con el aliento de Dios. Y este verso explica que nuestro cuerpo evolucionó de la tierra, pero nuestra alma vino directamente ¿de quién? De Dios. Dice, sopló en su nariz y le dio vida. O sea, es nuestra alma que le da vida a nuestro cuerpo. Eso significa que cuando tu cuerpo se muera y regrese al polvo, a la tierra, tu alma no se muere. Eso significa que tu conciencia, tu inteligencia, tu voluntad, tu personalidad, tus pensamientos y decisiones, toda tu esencia continúa existiendo para siempre. ¿Por qué? Porque tu alma vino del respiro de Dios y no de la tierra. Sin embargo, Dios permitió a nuestros primeros padres que fueran puestos a prueba. Y básicamente, se lo voy a resumir, les dijo así: mira, ustedes son libres de comer de cualquier árbol de este jardín tan precioso. Simplemente no se metan con el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo comen, morirán. Ahora sí, Adán y Eva tenían la posibilidad de amar más profundamente a Dios, porque ahora tenían la opción de obedecer a Dios o también de desobedecer a Dios. La opción de amar o de rechazar a Dios. La opción de confiar o de desconfiar a Dios. ¿Y qué sucedió? Pues vamos juntos al capítulo 3. Génesis 3:1 dice así: y la serpiente era más astuta
que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Fíjate, la palabra que se traduce serpiente, en hebreo se pronuncia Nahash. A ver, ¿lo pueden repetir conmigo? Nahash. Nahash. Y no crean que Nahash era como una viborita así del jardín que mira, la aplastas y ahí quedó. No. Nahash en la Biblia significa, era un dragón. Era un monstruo marino, feo y fuerte. O sea, esta cosa era fea y peligrosa, peor que Drácula, peor que las momias de Guanajuato, peor que la Llorona y el Chupacabras junto. Esta serpiente era un peligro mortal, ¿verdad? Fea cosa. Y el Nuevo Testamento nos enseña que esta serpiente era el diablo, un ángel que había rechazado a Dios y caído en pecado. Si hay un niño que está haciendo mucho ruido, mira, allá afuera están los niños y allá pueden llorar y gritar y correr todo lo que quieran y pueden ver la tele también allá afuera y les traemos comunión. O sea, esta serpiente era fea. Y el Nuevo Testamento nos enseña que la serpiente era él, el diablo, un ángel que había rechazado a Dios, caído en pecado y se trajo un tercio de los ángeles y ahora eran demonios. Pero note que la serpiente ignora a Adán, que estaba ahí, y se va directamente ¿con quién? Con la mujer, con Eva. Génesis 3:1 luego continúa. Y la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Y fíjate, Adán, en lugar de actuar para defender a su esposa, aléjate de mi mujer, desgraciada serpiente, ¿qué hizo? No hizo nada. Se quedó callado y asustado aquel hombre con esa cosa. Versículos 2 y 3 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, porque si lo hacen morirán. Mira, quiero que noten que la mujer exageró, Dios solo dijo, no coman del árbol. Ella le agregó, ni lo toquen. O sea, Eva exageró. Caballeros, ¿conocen a alguna mujer que le gusta exagerar? Comenzó con ella, comenzó con Eva. Y Adán, pues le hubiera dicho algo, pero ¿qué hizo aquel hombre? No hizo nada. Se quedó callado y por lo menos dile, Eva, no exageres, Dios solo dijo no lo comas. Versículo 4 y 5. Y la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la serpiente ahora llama a Dios un mentiroso y desafía directamente la orden de Dios y le agrega un incentivo a la desobediencia. Serán ustedes como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, fíjate, la serpiente trató de convencerlos que de Dios no era de confianza, que a Dios no se le podía confiar, que Dios no quería lo que era mejor para ellos. Esa fue la gran mentirota que se aventó. Y si tú dices, no, es que si tú quieres tener una mejor vida, no confíes en Dios. Esa es la mentirota del diablo, para que fueran sospechosos de los motivos de Dios por decir, ese árbol no. Y Eva le creyó la mentirota, porque debajo de todo pecado que tú y yo cometemos, hay una mentira que tú y yo creemos. ¿Y qué hizo Adán para defender a Eva? El vato no hizo nada, callado y pasivo aquel hombre. Me recuerda de unos hombres de aquí. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él también lo comió. Fíjense nomás, noten que dice que aquel árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que era hermoso.
el diablo no te va a presentar, a ver, come y es algo asqueroso, no. El diablo te lo va a presentar, mira, como un regalo así precioso, pero adentro hay muerte. Así es como el diablo es, te lo va a presentar precioso, pero puro lodo. Eva fue tentada por sus ojos. Y en ese momento ella decidió que comer del árbol era algo bueno, aunque Dios le había dicho que se iba a morir. Quizá por eso Adán permitió que Eva comiera el fruto primero, fíjate aquel, ¿verdad? Si ella no se muere, pues yo lo trato. Pero si ella se muere, pues me consigo otra. Qué desgraciado, ¿verdad? Él hubiera ido primero, pero mejor ella, ¿verdad? Desgraciado. Ahora, el proceso de muerte comenzó en ese momento para ellos. Imagínate esto. Imagínate una flor que se corta y se coloca en un florero. La flor parece estar viva durante varios días, pero la realidad es que ya está muerta desde el momento que se cortó de su raíz. Lo mismo con nosotros. Cuando nuestra raíz con Dios es cortada, la muerte ya comenzó. Quizá por fuera parecemos vivos un tiempo, pero emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, ya estamos muertos. Su muerte espiritual precedió su muerte eventual física. ¿Y qué hizo Adán? Ni más, como dicen en México, ni más. Se quedó callado y pasivo, ¿verdad? Eva, suelta eso, no te lo comas, mujer. No, ese hombre no hizo absolutamente nada. O sea, Adán la regó y la regó feo. Fíjate, Dios le había dado a Adán y a todo hombre la tarea de proteger el jardín y defender a su esposa contra la serpiente. Y sabes que todos tenemos un jardín que proteger. Y esa era la tarea de él. Y si fuera necesario, Adán debería de haber estado listo para dar su vida por su esposa, pero se rajó. Y su fracaso en ayudar a su esposa a vivir en obediencia a la palabra de Dios tuvo consecuencias trágicas para todos nosotros. O sea, el deber de él era ayudar a su esposa a vivir la palabra de Dios, y no, le entró también él en la desobediencia. Y desde el tiempo de San Agustín, este primer pecado se conoce como el pecado original. Anteriormente solo conocían el bien, pero ahora también conocían el mal. Pregunta, ¿por qué es importante estudiar este primer pecado en detalle como acabamos de hacer? ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú y yo pecamos, es una repetición de este pecado original. Es como una repetición instantánea del pecado original. Cada vez que tú y yo pecamos, le estamos diciendo, como Adán y Eva, yo decido lo que es bueno y malo. Yo decido las consecuencias, olvídate de Dios, a Él no se le puede confiar. Ese es el pecado original. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, pero es que eso no está tan malo? Es que yo no veo qué tiene de malo hacer esas cosas. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera siempre y cuando no le haga daño a nadie. ¿Qué tiene de mal el tener relación sexual fuera del matrimonio? ¿Qué tiene de mal cometer un aborto? Mucho cuidado. Cada vez que tú decides lo que es bueno y malo, en contra de lo que Dios ya ha dicho de lo que es bueno y malo, estás comiendo del mismito árbol que comieron Adán y Eva. ¿Qué árbol prefieres tú? ¿El árbol de la vida que nos da Jesús o el árbol prohibido que viene del diablo mismo? Y si tú dices, si se siente bien, hazlo. No importa lo que enseñe la Biblia, yo decido lo que es bueno y malo. Entonces tú ya estás comiendo ¿de qué árbol? Del árbol prohibido, el mismo que comieron nuestros padres. Otra pregunta, ¿por qué Dios permitió que cayeran en pecado? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos dio a nosotros la libre voluntad.
Tú y yo somos libres de obedecer o desobedecer, de amar o rechazar a Dios. Él quiere esto como una prueba. ¿Por qué? Porque antes de darnos el tesoro del paraíso, Él quiere estar seguro qué es lo que tenemos en el corazón, porque Él no quiere diablos en el paraíso. Y las consecuencias de esto es que solo Dios decide las consecuencias. ¿Cuáles eran? Versículo 7. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la palabra. Mi amor, no sé si te has dado cuenta, pero estás desnuda. Imagínate. Mira, siempre habían estado desnudos. Sin embargo, después de su pecado, comenzaron a experimentar la lujuria y también la vergüenza. O sea, su alma ya estaba lastimada. Su alma estaba herida por el pecado. Y ellos habían perdido la gracia santificante de Dios. Y desde entonces, todo ser humano que nacemos sin la gracia de Dios en nuestra alma. Y llamamos eso que nacemos con pecado original. Y este pecado hirió nuestra inteligencia con la ignorancia. Y hirió nuestra voluntad con la malicia. E hirió nuestras emociones con la concupiscencia. Se los voy a comprobar. Por ejemplo, ¿no se han dado cuenta que a los niños no les tienes que enseñar cómo pecar? Les sale natural. A ver, Carlitos, hoy te voy a enseñar cómo decir mentiras. No, ya se las está aventando. O Lisa, ven acá, por favor. Hoy te voy a enseñar cómo ser más egoísta. No sale ser egoísta a nosotros. O sea, los niños nacen y nosotros también con la tendencia al pecado. Eso es un resultado del pecado original en nosotros. El Salmo 51:7 de hoy dice: mira, en culpa nací y en pecado me concibió mi madre. Y el Nuevo Testamento confirma eso. Vamos juntos a la segunda lectura de hoy. Les voy a citar un versículo. Romanos 5:12 dice: por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Quiero que entiendan esto. Mira, nosotros no cometimos el pecado original, sin embargo, todos heredamos su castigo, que es la muerte. Mira, cuando yo primero me enteré de esto, yo dije: a mí no la mueles. Eso no me parece justo a mí, Señor. Ellos cometieron el pecado y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. No, eso no es justo para mí. Pero luego vine a entender por qué todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Mira, se los voy a explicar de una manera sencilla. A ver, levante la mano si les gusta el fútbol, el soccer. ¿Quién aquí le gusta el fútbol? Bien, ahora, pregunta. Si un jugador hace un gol, ¿anota todo el equipo o solo él? ¿Qué es la respuesta? ¿Anota quién? Todo el equipo. Porque el equipo juega como un conjunto. No es solo él el gol, no, todo el equipo. Lo mismo con nosotros. Dios ve a toda la humanidad en todo el tiempo como un solo conjunto, como un solo equipo, representado por Adán, por decir el capitán del equipo. Y si Adán la regó y hizo un penalti, pues todos pagamos las consecuencias, todos. La buena noticia es esto, hermanos, que hay un nuevo capitán aquí en San Pedro y se llama Jesucristo. Y que en la resurrección de Jesucristo, Él hizo el gol ganador del mundial más importante de todos los tiempos. Y si tú eres parte de su equipo, entonces tú también vas a compartir su victoria. Esta Pascua espero a bautizar a muchas personas y se van a poner ellos la camiseta del equipo ganador de Jesucristo. Lo esencial es que tú estés en el equipo de Jesús, el equipo ganador.
Ahora, en el Evangelio de hoy, de acuerdo a San Mateo capítulo 4, Jesús fue victorioso sobre las tentaciones de la misma serpiente que le ganaron a Adán y Eva. Pero ¿cómo le hizo Jesús? Mira, voy a resumir su victoria en 4 puntos. Punto número 1. Jesús ayunó 40 días. Por eso, si tú quieres vencer las tentaciones del diablo, tú también tienes que ayunar esta cuaresma. Tienes que tomarlo en serio. El ayuno te va a fortalecer tu voluntad de una forma increíble contra el poder del diablo. Punto número 2. El diablo básicamente le dijo a Jesús: si tú realmente eres el Hijo de Dios, compruébalo. Por eso, si Satanás puede lograr que tú dudes tu identidad como un amado hijo o una amada hija de Dios, entonces ya te tiene en su trampa. O sea, el punto número 2 es: no dudes tu identidad como un amado hijo o una amada hija de Dios desde el momento de tu bautismo. Punto número 3. Jesús respondió a las 3 tentaciones citando a la Biblia. Y aun cuando el diablo le citó la Biblia, Jesús también se la citó otra vez. O sea, el punto número 3 es: en tiempos de tentación, busca sabiduría de la palabra de Dios. Busca sabiduría de la palabra de Dios. Punto número 4, el último. En Mateo 4:10 dice así: pero Jesús le replicó: retírate, Satanás. O sea, fíjate, cuando Jesús ya se cansó del diablo: aléjate, Satanás. O sea, en tiempos de tentación, no tengas miedo a mandar a los demonios a retirarse de ti. Tú no tienes autoridad para decirle que todos los diablos se retiren de San Pedro o de Belice, pero sí tienes autoridad sobre tu persona y sobre tu familia y tu casa. Por ejemplo, si gustan, repitan después de mí: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Retírate de mí, Satanás. Retírate de mí, Satanás. Retírate de mi cónyuge. Retírate de mi cónyuge. Y retírate de mis hijos. Y retírate de mis hijos. Amén. Amén. Felicidades, hermano, hermana. Ustedes acaban de hacer lo que Adán y Eva fallaron de hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.